Bueno, vamos a empezar. Hoy, Vale, tuviste un poquito con mi mamá de Santiago 4, pero en verdad voy a hacer Santiago 4 para enseñar, digamos, otra perspectiva un poco diferente a lo que dio mi mamá y así ya entramos ya la otra semana, todas ya en Santiago 5 con un poco como del recap de lo que aprendí, ya uniendo todo lo que explicó mi mamá y luego avanzando un poco para Santiago 5, ¿verdad? Mm. Entonces, vamos a empezar con una oración y comenzamos. Entonces, Padre amado y Rey Celestial, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida. Gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias por siempre poner ese querer y poder en nuestros corazones de estar aquí, de poder escuchar tu palabra, de seguir aprendiendo de ti, de creciendo en la fe, conociéndote más y más. Señor, te pedimos y te rogamos que nunca se nos vaya esa gana de aprender de ti, de acercarnos más a ti, de subir cada escalón en la fe. Señor, te pido por cada una de las que están acá, por todas las personas que no se pudieron reunir. Te entregamos desde ya esta palabra y declaramos que va a ser fruto vivo para nuestros corazones y para nuestras almas. Te pido que abras nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros oídos para escuchar y entender tu mensaje. Te pido que nos des sabiduría para entender esos mensajes escondidos que tú quieres que nosotros aprendamos y absorbamos el día de hoy. Declaramos desde ya que esta palabra va a ser fruto vivo para nuestras vidas y para nuestro espíritu y que nos va a ayudar a ser mejores personas y a crecer más y acercarnos más a ti. Invitamos al Espíritu Santo a tomar el control de esta reunión para que seas tú hablando y no yo. Señor, saca fuera tu humanidad de mí durante este momento para poder hablar de tu palabra y que realmente venga todo de ti y de tu sabiduría, Señor. Te entrego esta palabra, te pido que nos ayudes a entender y acercarnos más a ti. Y sabemos desde ya que esta palabra va a ser bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer todo Santiago 4, ¿verdad? Vamos a hacer como un recap de lo que fue Santiago 4 del 1 al 10, pero de igual manera lo vamos a leer y luego vamos a terminar ya con la última parte. Entonces, no sé si se acuerdan, pero en Santiago 3 terminamos y veníamos aprendiendo de la importancia de todas las cosas que salen de mi boca, de cómo controlar mis pensamientos, de cómo controlar lo que sale de mi boca y de cómo pedir sabiduría y tener sabiduría para poder aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por último, termina el versículo, digamos, dice, y que procuren y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Entonces, habla de la importancia de cosechar, de sembrar y cosechar paz, que no es casualidad que termina hablando de la paz, porque luego vamos a empezar Santiago 4 hablando de lo que es conflicto, ¿sí? De lo que es opuesto a la paz. Entonces, tomemos en cuenta que lo que Dios nos está pidiendo es de que nosotros podamos tener paz y llevar paz y tener paz para donde quiera que vayamos y que seamos nosotros como embajadores de paz. Y hoy vamos a aprender un poco de lo que es, de dónde vienen los problemas o de dónde vienen las guerras o las discusiones o los problemas. Y luego vamos a aprender qué podemos hacer cuando nos encontramos en una situación donde podemos enfrentar un problema o enfrentar una discusión o una guerra interna o externa. Entonces, Vale, no sé si tú tenés por ahí, si me puedes leer Santiago 4 Y del aquí la, 1 al aquí 3. la tengo. ¿De cuánto al cuánto? Del 1 al 3, Santiago 4 del 1 al 3. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? No es precisamente de esas pasiones que luchan en su interior. Ambicionan y no obtienen, asesinan y envidian, pero no pueden conseguir nada. No cesan de luchar y pelearse. No obtienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Súper. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ahora que vamos a pasar de lo que es un conflicto, de lo que es un problema, de lo que es una disputa, de lo que es una guerra, vamos a empezar viendo de dónde es que vienen estos problemas, estas discusiones, estas como digamos em, discusiones, problemas, guerras o cambios de opiniones que causan conflicto. Entonces, aquí mismo nos lo menciona Santiago, dice, de malos deseos que vienen de mi interior, de envidia, ¿verdad? Envidiar a otra persona y de desear algo que no tengo.
Y entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar esos malos deseos de nuestro interior, usualmente vienen de la envidia, ¿verdad? De que alguien más tiene algo, como yo vi que esa persona lo tiene y yo lo quiero, ¿verdad? O como sentí algo que sentí que me hizo sentir mejor, lo voy a hacer. O porque mi carne me dice de que lo haga, que se siente bien por el momento, lo voy a hacer. Entonces empieza interno, ¿sí? Entonces, pero el problema es que cuando empezamos con un deseo, podemos llegar a ser capaces de matar, destruir, robar y hacerle daño a otras personas para conseguir saciar ese deseo que tenemos. Entonces, si analizamos cómo empieza y cómo llega de ser de un deseo hasta un conflicto, es primero comienza adentro de mí el deseo, empieza en mi carne, empieza porque vi que alguien tenía eso y vi que esa persona era feliz y entonces por eso para mí eso que esa persona tiene me da felicidad. O vi que esta persona tiene este trabajo y la veo muy contenta en su trabajo, entonces yo quiero ese trabajo. O la vi que estaba vestida de cierta manera y tal vez por vestirse de esa manera con esa camisa llamó la atención de más gente y entonces yo quiero eso, ¿sí? Empieza dentro de mí. Luego viene una reacción al deseo. Muchas veces podemos tener un deseo y decidir no reaccionar hacia el deseo que tenemos. Pero cuando no estamos cerca de Dios, tendemos a reaccionar y actuar automáticamente en ese deseo. ¿Qué puede ser? Hablar mal de una persona, ¿sí? Tratar de hacer a esa persona quedar mal a la otra persona, decir cosas que no son ciertas de la otra persona, tratar de hacerme sentir mejor a mí misma apachando a la otra persona, ¿sí? Entonces, viene mi reacción y cómo yo saco esa reacción, ¿sí? Puede ser a través de decir algo, puede ser a través de voy a ignorar a esta persona, porque esta persona se ve que está feliz y yo le tengo envidia, no le voy a hablar. Voy a tratar de quitarle a esa persona lo que tiene que no tengo yo. Hola Gaby, bienvenida. Estamos en Santiago 4:1 al 3. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya ahí todo eso viene de mí, comienza con mi deseo dentro de mí, deseo de la carne, luego mi falta de control hacia la reacción que yo tengo hacia ese deseo, y luego cómo yo saco ese deseo hacia las otras personas, ¿sí? Pero luego está el otro lado de la tortilla, ¿sí? Está cómo la persona a la que yo reaccioné, cómo esa persona recibe ese mensaje, cómo eso que ella recibe se convierte o en un deseo o en una opción y cómo reacciona la persona hacia eso. ¿Y qué pasa? Consecuencias, viene conflicto, ¿sí? A veces puede ser de que nosotros empecemos el conflicto del otro lado de la tortilla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que puedo estar yo y que alguien viene, tiene el deseo, reacciona y saca ese deseo en contra mío de una manera negativa, pero luego yo puedo jugar un papel muy importante en cómo proceso la reacción de esa persona y lo que decido hacer yo como reacción hacia lo que esa persona hizo. Y la única manera que nosotros podemos llegar a controlar nuestra reacción va a ser teniendo una vida y una relación íntima y personal con Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando reaccionamos ambas personas o solo una persona ante ese deseo que viene de mi carne, vienen consecuencias, ¿sí? ¿Qué vienen? Discusiones y peleas, vienen hasta robos, o sea, puede ser robo físico, como de quiero eso y me lo voy a robar, o puede ser un robo de, le voy a empezar a hablar a tu novio, o le voy a empezar a hablar a tu amiga, o me voy a querer meter en tu trabajo, o sea, robo en ese sentido. Puede ser un robo de emociones, ¿sí? Un robo de autoestima. Y luego puede llegar hasta la muerte, no necesariamente una muerte física, pero nosotros tenemos la capacidad, como aprendimos con nuestra boca, de matar a una persona
Y las palabras de otra persona tienen la capacidad de matarnos a nosotros si nosotros no aprendemos cómo recibirlas. Una pregunta, perdón. ¿Cuál era? ¿Era Santiago qué? ¿1, 4, 4:1 o 1:4? 4, 1, Ok. 4 del 1 al 3 acabamos de leer. ¿Sí? ¿Ya lo encontraste? Que Ya, comienza gracias. con qué es lo que causa las disputas. ¿Sí? Ok. Entonces, pero todo, esas peleas, ese robo, esa muerte, ¿cómo se puede? ¿Dónde comienza? En un deseo adentro de mí. Un deseo que no viene de Dios. Un deseo que viene de la carne, un deseo que viene del mundo, de la cultura que hay en el mundo. Y es un deseo que por más que en el momento suene como que si mi reacción me va a dar satisfacción, solo lleva a destrucción, porque la ecuación de un conflicto siempre para llevando a dolor, peleas, o sea, discusiones, robos o muertes. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Acá Santiago nos está diciendo, en Santiago 4:2, dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Está diciendo de que si tú quieres algo, en vez de reaccionar de ese deseo, ir directamente a Dios y pedírselo a Dios, ¿sí? Decirle, Dios, no estoy feliz, estoy teniendo envidia en contra de esta persona que no tiene nada la culpa. Te pido que me des felicidad, te pido que me des paz, te pido que me des amor. O sea, Dios nos está diciendo, ¿saben cuántos problemas se podrían evitar si en vez de reaccionar a ese deseo, automáticamente me traen ese deseo a mí? Porque al final el que tiene el control de todo es Dios, ¿sí? Y dice, pero, dice Dios, o sea, que no me lo piden a mí, uno, pero a veces me lo piden a mí, ¿verdad? Que dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Entonces, ¿qué dice? No es solo yo le voy a pedir a Dios lo que mis deseos del mundo, porque Dios no me lo va a dar. Si yo no le estoy pidiendo bien o no le estoy pidiendo con buenas intenciones, Él no me lo va a dar, ¿sí? Pero todo empieza en el deseo. Entonces nosotros tenemos que aprender a qué es lo que está deseando mi alma, qué es lo que está deseando mi cuerpo. ¿Es un deseo que viene de Dios o un deseo que viene del mundo? Entonces, automáticamente comienza ese deseo y tengo dos opciones, reaccionar y llevar a problema, o dos, ir a Dios y decir, Dios, ¿es esto que quiero y este deseo que tengo viene de ti o no? Si sí, te pido que por favor me des lo que necesito para ser feliz. Si no, te pido que cures mi corazón, que limpies mi corazón y que me ayudes a no reaccionar ante este deseo carnal para después ocasionar más problemas, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros reaccionamos a estas pasiones, deseos o caemos en los conflictos que arman otras personas sin buscar a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Decimos, voy a dejar este sentimiento de deseo, este sentimiento de conflicto es tan grande que me consume. Eso es mentira. Nosotros le damos la oportunidad de consumirnos porque no estamos siguiendo a Dios. No estamos siguiendo a Dios, dame las fuerzas para no caer en esta tentación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros caemos en ese deseo y reaccionamos ante ese deseo y no vamos a Dios, ¿qué hacemos? Robamos, matamos, destruimos y mentimos, ¿sí? Tanto robo físico como robo emocional, como robo de satisfacción, como tratar de robarle a una persona el momento hablando mal de esa persona sin darnos cuenta, ¿verdad? Y entonces nos convertimos, cuando nosotros tenemos ese deseo y reaccionamos, la razón por la cual empieza el conflicto es porque nos convertimos en personas egoístas, personas que solo piensan en lo que yo quiero.
Entonces, ¿qué quiere decir? Yo quiero ser feliz, no me importa si le quito la felicidad a alguien más con tal de ser feliz. Yo quiero sentirme mejor, no me importa hacer sentir mal a la otra persona porque yo me voy a sentir mejor. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, que si nosotros nos dejamos llevar por esas pasiones del mundo, nos abre la puerta a ser egoístas y muchas veces las soluciones que vienen a estos deseos o para satisfacer esos deseos son las soluciones de sin querer queriendo lo logré. Entonces, sin querer lastimé a esta persona queriendo tener lo que esa persona tenía. ¿Sí? Sin querer le hice daño a esta persona porque le dije algo, pero sin querer queriendo logré sentirme mejor de mí misma porque vi que esa persona se quebró cuando le dije eso y yo no. Sin querer queriendo obtuve lo que quise. Tal vez dañé a alguien sin querer, pero al final obtuve mi felicidad, ¿verdad? Entonces, se vuelve yo paro solucionando satisfacer ese deseo con lo que me es conveniente a mí, sin pensar en el daño que yo le puedo hacer a las demás personas, ¿sí? Entonces, muchas veces por tratar de resolver estos problemas, lo podemos convertir mucho más grande de lo que es. Les doy un ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado de que ven que a una persona le está yendo súper bien y hay una parte de ustedes que quiere estar contenta, pero hay una parte de ustedes que dice, ala, pero yo también hago todo lo mismo que hace esa persona y a mí no me está pasando así. A mí me está costando más. Yo veo que esa persona tiene novio, yo veo a esa persona que tiene trabajo, yo veo que esa persona está feliz y yo estoy haciendo lo mismo o estoy trabajando, estoy orando, estoy tratando de ser una mejor versión de mí misma, estoy tratando de ser una mejor persona y aún así ella sin hacer nada tiene todas las cosas que yo quiero y se ve que está más feliz que yo. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer eso, mi reacción tal vez va a ser, voy a hablar un poco mal de esa persona como quejándome en envidia, ¿sí? Entonces vengo y le comento a la vista que ella como que, ay, tiene eso, pero mira esto tal vez no, pero mira, el otro día me la vi que se estaba peleando con su novio, entonces como que no sé si está tan feliz. Pero la verdad es que tal vez no están pilas, o sea, tiene el trabajo, pues, pero tal vez es porque su papá es dueño de no sé quién y es amigo del dueño, ¿verdad? O sea, tal vez no es por eso. ¿Qué pasa cuando la persona de la que estoy hablando se entera que yo estoy diciendo esto? Se agranda el problema a la mil. Y al final, el hablar mal de esa persona a mí no me hizo más feliz y no me dio todas las cosas que esa persona tiene. ¿Cómo puedo yo evitar empeorar un problema y que no se vuelva ninguna pelea y que yo pueda solucionar el problema adentro de mí, que es, Diosito, me está pasando que quiero estar feliz por esta persona, pero no puedo, me da envidia, porque ¿cómo así de que yo hago esto y no tengo esto? Yo hago esto y no tengo esto, yo estoy haciendo las cosas bien y no me sale, yo estoy haciendo todo como te lo pedí, como te lo prometí, pero no me lo estás dando de la manera que yo lo quiero y no me lo estás dando en el momento que quiero. Pero si vengo yo y se lo entrego a Dios, Dios me va a hablar a través de una promesa, a través de una palabra, a través de algo y nos va a decir, me estás pidiendo solo para satisfacer un deseo que no es lo que realmente te va a beneficiar a largo plazo. Entonces, pídeme que te sane tu corazón, que te sane esas heridas, para que cuando sea el momento correcto yo te pueda dar todas estas cosas con tu corazón sano, para que puedas apreciarlo, para que puedas realmente disfrutarte cada cosa que yo te doy, ¿sí? O te dice Dios, bueno, no te lo voy a dar, pero primero te voy a dar paz, te voy a dar amor, te voy a dar felicidad, te voy a dar tranquilidad. ¿Y qué pasa? Te quita la envidia y el enfoque a esa persona y te hace edificar tu cuerpo, edificarte a ti, tener una relación personal con él. ¿Y qué pasa? Se va el conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo evitar caer en estas pasiones que vienen del mundo? Es atacando el problema desde la raíz, que es mi deseo interior, mi carnita
mi parte que está en el mundo, ¿cómo puedo yo atacar al problema desde la raíz? Puedo empezar a arreglar mi corazón, a pedirle a Dios que sane mi corazón y a pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder pedir con un corazón lleno de Dios y con una mente llena de sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo pedirle a Dios que sane mi corazón? ¿O cómo puedo yo solucionar este problema? Les voy a leer Filipenses 4:6. Dios nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, ¿tengo envidia? Diosito, tengo envidia, te pido que me quites esta envidia, no sé qué. Me rompieron el corazón, Diosito, me rompieron el corazón y quiero reaccionar y quiero actuar de cierta manera, te pido que me guardes y que no me permitas hacer esto. Diosito, tengo una tentación de hacer algo que yo sé de que no va muy con lo que hablamos. Por favor, Diosito, te lo pido que estoy teniendo estos sentimientos, dame la fuerza para resistir esa tentación. ¿Qué dice? Ora por todo y Dios nos dará paz. Entonces, ¿por qué no seguimos permitiendo que esas pasiones nos dominen cuando nosotros podemos dominar a esas pasiones, a esos deseos y podemos controlar la manera que reaccionamos? Tenemos que aprender a separarnos nosotros mismos de esos deseos que vienen del mundo. No podemos seguir dejando que los deseos del mundo sean lo que a mí me dominen, ¿sí? A mí lo que me tiene que dominar es el Espíritu Santo. Y la única manera de hacerlo es enfrentándonos con esos deseos de la mano de Dios, ¿sí? ¿Cómo puedo yo llegar a que el Espíritu Santo domine mi vida? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo que creo que todas entendemos. ¿Qué hace el trago? ¿Sí? Si yo tengo una botella de tequila, ¿sí? ¿Qué pasa? Empiezo con un shot, sigo siendo tefi. 2 shots, sigo siendo tefi. 3 shots, sigo siendo tefi. Media botella, bueno, eso ya es mucho, pero bueno, media botella, yo ya empiezo a no ser tefi y empiezo a hacer cosas que la tefi no haría normalmente. Empiezo a decir cosas que tal vez la tefi no haría normalmente, ¿sí? Empiezo a reaccionar de diferente manera hacia lo que las personas están haciendo alrededor mío, que es algo que la tefi tal vez no haría, ¿sí? Mis pasiones en un tris ya me dominaron y entonces, ¿qué pasa? Va cambiando conforme me voy metiendo más trago. ¿Qué pasa? El tequila va superando todo lo que es y dominando lo que soy yo. Es lo mismo con Dios y con el Espíritu Santo. Leo mi Biblia en la mañana, un shot. Escucho mi alabanza, otro shot. Oro, 5 shots. Y cuando menos siento, si lo voy haciendo todos los días, ¿qué va pasando? El Espíritu Santo va a dominar lo que es mi carne. Y voy a poder actuar de la misma manera que voy a actuar, que una botella de tequila me puede hacer actuar diferente, el Espíritu Santo me va a hacer actuar más como Dios, ¿sí? Pero la única manera de hacerlo es comiendo la palabra de Dios y orando y pasando conectada con Dios más y más cada día. Mira, esa es una comparación que a mí me gusta porque realmente sí me pone en perspectiva que sí puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender que hay que vivir pegados a Dios. No podemos separarnos un segundito porque en ese segundito que nos separamos, ahí cae el deseo y ahí cae la tentación y ahí nos fuimos todos con Pancho, como dirían. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta y a pedirle a Dios sabiduría de cómo vivir mi vida, Él me va a ir enseñando y me va a decir, este es el camino correcto. Muchas veces el camino correcto va a ser un camino más difícil, pero nos va a llevar a poder evitar lo que es el conflicto y a lidiar con el problema desde la raíz, que es lidiar con esos deseos y esas pasiones que muchas veces no los podemos dominar.
Entonces, les voy a leer Mateo 6:24. Entonces, Mateo 6, ¿dónde está? Sí, 24. Entonces les voy a decir qué dice. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué nos está hablando? Dios nos dice, no podemos vivir con un pie en mis deseos y un pie en Dios. No funciona, porque al final me paro tambaleando más para un lado y voy alejándome del otro. Entonces, ¿qué dice? Estemos conscientes de qué cosas en mi vida me están haciendo tambalearme más hacia el lado de mis deseos y decirle a Dios, esto es algo de que a mí me va a beneficiar y me va a ayudar a estar más pegado a ti, o esto es algo de que realmente me va a desbaratar y que ya me destambaleé. Esto que está pasando aquí es algo de que me está haciendo no ser la persona que Dios quiere que sea. Esto que me está jalando para acá me va a hacer rebajarme de todo el trabajo que Dios ha hecho en mí. Entonces, no podemos estar en los dos. Tenemos que jalar más para el lado de Dios. Eso no quiere decir de que, ay, no voy a hablarle a nadie del mundo, no voy a ir a fiestas, no voy a socializar, no voy a hacer esto. No, lo que te está diciendo es, fortalezcámonos lo suficientes en el lado de Dios para que cuando esté en el lado del mundo, yo no cambie, mi personalidad no cambie y que pueda seguir siendo la persona que soy con Dios y que Dios quiere que sea en ese lugar para poder enseñar lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero si no soy lo suficientemente fuerte para poder regresar a Dios y no cambiar lo que Dios quiere que yo sea en esa situación o en ese momento en mi vida, tengo que regresar a Dios y trabajar todo lo que pueda para llegar a ese punto. ¿Qué quiere decir? Todavía necesito que Dios sane más aspectos de mi vida para que yo pueda no reaccionar de la manera que estoy reaccionando. Y la única manera de hacerlo es estando más y más pegados a Dios. Ahora les voy a leer Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que ponerle un freno a todas las cosas que me están alejando de Dios. ¿Por qué? Porque es bien fácil alejarme de Dios y bien difícil volver a regresar a acercarme a Dios. Entonces, no imitemos las cosas que hace el mundo, porque nosotros ya no somos del mundo. Nosotros ya somos hijas de Dios, ¿sí? No nos rebajemos a las cosas que hace el mundo, lo cual muchas veces es la manera más fácil, o te la vas a pasar bien o va a ser un buen rato. Pero al final del día, ¿qué es lo que queremos nosotros? Hacer el trabajo duro para poder conocer esa voluntad de Dios que es perfecta, soberana y que viene de Él y que nos va a llenar de la manera que nada ni nada nos va a poder llenar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo evitar caer en ese conflicto? Todo comienza con atacarlo desde la raíz. Y entonces, ¿en qué tipo de persona me tengo que convertir? ¿O qué tengo que cambiar de mí para poder llegar a la persona que Dios quiere que yo sea? Entonces, Dios nos da 7 cualidades que quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios. Entonces, apunten en su Biblia Gálatas 5:22 y 23. Entonces nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Luego dice mansedumbre, templanza, con tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que ser amorosos, tenemos que tener gozo, tenemos que estar en paz, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser humildes, bondadosos, tenemos que tener templanza, que es de que logramos manejar nuestras emociones.
Porque contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque vienen de Dios y Dios quiere que nos volvamos y que tengamos estas cualidades para poder esparcir su palabra y su ejemplo en el mundo. Entonces, empecemos con amor. ¿Cómo puedo llegar a ser una persona más amorosa? En Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo puedo dar amor cuando aprendo a amar al Señor con todo mi corazón, porque cuando yo aprendo a amar al Señor con todo mi corazón y le doy un espacio de mi corazón, aprendo a amarme a mí misma y amar a otros. Eso quiere decir amar a gente que me ama o amar a gente que me hace bien y amar a gente que me hace mal, en el sentido de no amarlas de que, ay, voy a perdonar todo, sino no voy a darles un espacio en mi corazón para que me dañen y voy a orar por esa persona. Eso es amor. Entonces, amar a Dios para poder ser una persona amorosa. Ahora vamos a leer de la alegría o el gozo. Filipenses 4:4. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. En otra versión dice, gócense en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Aprender a pedirle a Dios gozo. El gozo es una emoción de felicidad que es tan grande que nada ni nadie me lo puede quitar. De que mi gozo venga de Dios. ¿Sí? Porque Él nunca me va a defraudar, Él nunca me va a quitar el gozo. Entonces, pase por lo que pase en mi vida, siempre voy a tener gozo porque estoy conectada a Dios y sé de que Él me ama sobre todas las cosas y que todo lo que obra en mi vida va a obrar para bien porque creo en Él. Entonces, amar a Cristo con todo mi corazón y gozarme en Cristo, que mi gozo esté basado en Dios y no en nadie más. Luego nos habla de la paz. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, para que vean, en mí, en Dios tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, eso que te está molestando, que te está parando, que te está afectando, ese problema, ese estrés, esa envidia, no puedes ser esclavo a ellos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo venció. Tal vez estoy pasando un mal rato, pero le voy a pedir a Dios paz porque Él me lo va a solucionar. Él me va a sacar de este problema. Él me va a limpiar mi corazón. ¿Por qué? Porque Él venció ya a todo el mundo y Él está encima de todo. Cuando nosotros entendemos de que Dios ha vencido todo, no hay nada que nos pueda quitar nuestra paz. Podemos estar pasando por un momento triste, un momento que me voy a enojar, un momento súper feliz, pero en todas esas ocasiones tengo paz porque sé que si yo le entrego a Dios todos mis problemas, mis emociones, mis decisiones, mis caminos, siempre me va a dar de regreso paz en lo que me da en lo que llego al punto donde Él quiere llevarme, donde me va a solucionar mi problema, donde me va a dar lo que tanto he estado esperando, donde me va a enseñar una lección, pero siempre vamos a tener paz y la única manera de hacerlo es teniendo a Dios en mi vida. Ahora, la paciencia. ¿Cómo puedo ser paciente? Entonces dice, en Proverbios 14:29, dice, los que tienen entendimiento, que en otras versiones dice sabiduría, no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Entonces, ¿qué dice? La única manera que yo puedo ser paciente es pidiéndole sabiduría a Dios, que Dios me dé sabiduría de cómo ser una persona más inteligente y más paciente para poder controlar todas mis emociones, todos mis enojos, todas mis reacciones hacia otras personas, porque Dios me da sabiduría para ser paciente con otras personas. Luego nos habla de la amabilidad. En Filipenses 2:3-4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, ¿sí? Nada. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Entonces, ¿qué nos está diciendo?
Si alguna vez estamos sintiendo algo y queremos actuar en un sentimiento de envidia, no lo hagamos. Dios nos dice, nunca actúen con envidia. Entonces, si yo voy a hacer algo por otra persona, tengo que preguntarme a mí misma, ¿lo estoy haciendo en humildad o por envidia? Porque si es por envidia, mejor ni lo hagan. ¿Sí? Entonces, aprendamos a tener esa sabiduría de poder discernir cómo estoy yo reaccionando ante diferentes situaciones o eventos en mi vida que incluyen a otras personas o hasta a mí mismo. Luego, vamos a aprender de la fe. Les voy a leer 1 Corintios 10:23, ¿sí? Que la fe viene en creer en Dios, pero también tener la fe suficiente para saber de que yo puedo tener autocontrol y controlar mi carne, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando entendemos la fe, Dios nos da una fe donde nos da libertad. Nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Él no nos va a obligar a hacer una cosa o la otra, pero nos pide que tengamos fe para pedir sabiduría y que también tengamos la fe de creer de que Dios ha vencido, que Jesús y Dios han vencido todo y que yo puedo tener el autocontrol de estar en una situación y decir, lo puedo hacer, pero no me conviene porque me va a alejar de Dios. Lo puedo hacer, pero no me conviene porque no estoy siendo la versión que Dios quiere que yo sea. Lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer porque, ¿sabes qué? Dios me va a fortalecer para no hacerlo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad y autocontrol y una fe fuerte, es cuando nosotros podemos aprender a controlar el deseo que tenemos adentro y a separarnos del deseo y poder sacarlo fuera y reaccionar de la manera que Dios quisiera que reaccionáramos. Entonces, ¿cómo me convierto en la persona que se describe en Gálatas 5:22-23? Si alguien me puede leer Santiago 4, del 8 al 10. Ah, no, espérame, perdón. Si alguien me puede leer Santiago 4, del 4 al 7, del 4 al 10. Yo lo puedo leer, Ujú. pero yo lo tengo en inglés. No tenés en No español. importa. Tal vez se puede poner, lo tengo en el app. Ah, en el app. Bueno, si no, lo leo yo y busca en español para que vas a leer la última parte. Ok, la última parte que es Santiago. Santiago 4, del 11 hasta el final. Va, entonces les voy a leer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la única manera de demostrar que el espíritu dentro de nosotros sea fiel es acercándonos más a Él y ser esa versión de nosotros mismos que hablamos de Gálatas 5:22-23. ¿Qué quiere decir? Tener el autocontrol de no reaccionar ante los deseos que vienen de mi carne. Entonces luego dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento, profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Cómo me convierto en esa persona que tiene un espíritu que le es fiel a Dios? Acercándome a Dios, 1, y 2, teniendo una relación íntima y personal con Él, donde lo busco
y me arrepiento de mis errores y de caer en la tentación. Entonces, si yo lo busco, automáticamente empieza a crecer la fuerza del Espíritu Santo sobre mi carne, ¿sí? El Espíritu Santo va dominando y empujando mi carne. Y cuando yo me arrepiento de caer en mis pecados, cuando voy con Dios y le digo, me arrepiento, perdóname, ayúdame a levantarme, ayúdame a aprender de esta, a no volver a hacer esto que hice. Esas dos son las mejores maneras de mantener nuestro espíritu más fuerte para poder serle fiel a Dios. El arrepentimiento lo que es un arrepentimiento, no es solo te pido perdón por lo que hice, sino que es te pido perdón de corazón y voy a tratar de hacer un cambio para no volver a caer. Voy a tratar de ser más fuerte, de resistir más a la tentación siempre de tu mano. Eso es lo que quiere decir el arrepentimiento, que vengo y le digo, ala, lo siento, pero de verdad que yo trato de hacer el cambio y cambios en mi vida para poder ser una mejor versión de mí misma. No sirve de nada que venga y yo le pida perdón a Dios si hoy te pido perdón y mañana se lo volví a hacer, ¿sí? Dios lo que quiere ver, pero Él tampoco espera de que no volvamos a caer en esa misma tentación. Lo que Él espera es de que realmente estemos conscientes de ir haciendo cambios para cada vez caer menos hasta llegar a un punto donde no vamos a caer en esa tentación, y la única manera de hacerlo es fortaleciendo mi relación con Él para que sea inquebrantable y que no haya ningún pecado que yo cometa que me pueda alejar de Él. ¿Y cómo lo hago? A través del arrepentimiento. Que cuando caigo en tentación, eso me acerque más a Dios en vez de alejarme de Él. Y la única manera de hacerlo es teniendo esa relación íntima y personal con Dios. Y teniendo esa suficiente confianza de poder venir a decirle, Dios, mira lo que hice, me siento súper arrepentida, te pido perdón, llorémosle, pidámosle perdón, pero Él quiere que nosotros, cuando caigamos en tentación, que regresemos a Él, que lo busquemos a Él para que Él nos pueda ayudar a levantarnos y levantarnos más fuertes que nunca. Luego, ¿cómo puedo ser esa persona que no se deja llevar por sus deseos? A ver, Gaby, si me puedes leer Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Mira, chulita, si yo no te juzgo a ti por todos tus errores, que soy perfecto, ¿por qué tú, una persona imperfecta, vas a juzgar a otras personas? Entonces nos está diciendo, ya no más gossip, ya estuvo. Tratemos de parar eso porque no podemos seguir juzgando a la gente, ¿sí? Dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? No juzguemos a los demás. Dios es el único juez. Si Él no nos juzga a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? En cambio, ¿qué nos pide Dios? A ser amorosos y compasivos, como en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, ¿qué dice? No se soporten a las malas. Dios quiere que soportemos. Ya vieron que no dijo ser mejor amigo de todos, pero dice soportemos a todos con paciencia y amor. Entonces, no podemos continuar esa cultura de juzgar y criticar y hablar mal de las otras personas. ¿Por qué? Porque esa es una pasión del mundo, ese es un deseo, una reacción a un deseo del mundo. Entonces, cuando aprendemos a diagnosticar si es una pasión o es algo que viene de Dios, es cuando nosotros podemos decir, mejor me quedo calladita porque lo que va a salir de mi boca solo es caer directamente a la pasión y no me va a ayudar a fortalecer mi relación con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Clarito y bonito, no juzguemos a los demás. Y para terminar,
Si alguien me puede leer Yo Santiago lo puedo leer. 4 del 13 hasta el 17. Ok. En cuanto a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allí todo el año, comerciaremos y nos enriqueceremos. ¿Saben acaso lo que será mañana de ustedes? Pues son vapor de agua que por un instante es perceptible y al momento se disipa. Por el contrario, deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Pero no, se enorgullecen de sus insolencias, sin darse cuenta de que tal actitud es reprochable. Por tanto, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. A ver, entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Dejemos, démosle las llaves del conductor de mi vida, ¿sí? Ya no tomemos ninguna decisión sin consultarla con él, ¿sí? No es, es que yo en mi vida, o sea, cuántas, no sé a ustedes les ha pasado, pero yo ahorita yo decía, es que yo me voy a casar a los 30, voy a tener hijos a los 32 porque yo voy a ser una strong independent woman y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Ajá, Diosito me agarró así, me comprometí a los 23, a los 24 ya estaba casada y me tuve que mudar a mi corporate job, gracias a Dios logré seguir trabajando, pero fue así como Dios te dice, no, o sea, tú creces o vas a seguir tomando decisiones, vas a ser infeliz. Lo que tú tienes que hacer es entregarme tu vida, pero estar dispuesta a solo así, ya, Dios, no me voy a mover, no me voy a cambiar de trabajo, no me voy a cambiar de ciudad, no voy a casarme con esta persona, no voy a estar con esta persona hasta yo no preguntárselo a Dios, ¿sí? Tengo que sacar a una persona de mi vida, se lo pregunto a Dios. Tengo que hacer un cambio importante, se lo pregunto a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el control, Él ya sabe cómo van a ser las cosas y nos va a ahorrar el camino, nos va a cortar el camino de llegar de punto A a punto B. Vamos a llegar recto en vez de llegar con desvíos. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que aprender a entregarle nuestra vida a Dios, ¿sí? A no quitarle ese rol a Dios en nuestras vidas donde Él es el que tiene el control. Porque cuando nosotros tratamos de controlar la vida, se nos va a desbaratar porque nosotros no sabemos el futuro. Él sí. Entonces, quitémonos esa ansiedad, quitémonos esa pena, ese estrés y solo entreguémoselo a Dios, porque al final todo lo que Él nos traiga a nuestras vidas siempre nos va a bendecir más y nunca nos va a hacer daño, ¿sí? Tal vez nos va a hacer aprender, pero aprendamos por las buenas y de la mano de Dios y no por las malas. Y por último, las dejo con lo que dice acá en Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Está igual de mal cometer el pecado, pero está igual de mal cometer el pecado o que solo saber de que está, de que tengo que huir del pecado y solo me quedo ahí. No cometo el pecado completo, pero no me moví. En vez de decir, me voy. Entonces, no nos salvamos de pecar solo por no cometer el acto de pecar, el acto que lleva al pecado. Es también pecado el solo estoy en una situación donde puedo caer. No caí, pero estoy ahí, aunque Dios ya sabe y ya me lo dijo de que no tengo que estar ahí. ¿Sí? Entonces, tratemos de cambiar nuestra perspectiva, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para saber exactamente qué tenemos que hacer en nuestra vida, cómo pararnos de hacer de caer en esos deseos del mundo y que también aprendamos a tener una acción en Cristo, ¿sí? Cambiar cosas en mi vida que no me van a edificar, ¿sí? Sacar a personas de mi vida que no me van a acercar a Dios y quitarme de situaciones donde, aunque no caiga, igual estoy pecando, sino que solo alejarme de eso y acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque eso me va a traer, me va a sanar el corazón, me va a llenar de gozo, me va a llenar de paz, me va a llenar de amor, me va a permitir tratar a otras personas con amor, me va a permitir esparcir el evangelio de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces, el Santiago 4 es un poco
duro, pero es un pequeño wake-up call de que sí podemos aprender a controlar la reacción hacia nuestros deseos del mundo. Y entonces lo que nos está diciendo Dios es, puedes evitar todos estos conflictos, puedes evitar todas estas situaciones si tan solo te rindes y te acercas a mí, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o comentario de la clase antes de pasar a la oración final, o si tienen alguna petición de oración para esta semana. ¿No? Siento que estuvo un poco fuerte, pero hasta para mí fue un wake up call un poco. Sí, ¿no? No sé. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración y nos vemos la otra semana, ya en horario normal, el miércoles, ¿sí? Entonces, Padre amado y Rey Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque nos estás enseñando a acercarnos más a ti, a buscarte más a ti, para que no caigamos en esos momentos de tentación, Señor, para que podamos seguir ese camino recto de nuestras vidas que tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos a ser esas personas amorosas, esas personas pacientes, esas personas llenas de fe, de autocontrol, Señor, esas personas de que están dominadas por el Espíritu Santo, Señor. Hoy nos sometemos a ti, Señor, te entregamos el control de nuestras vidas para que seas tú quien nos guía y no nosotros, Señor. Saca fuera todo egoísmo, toda envidia, toda herida que tal vez podemos tener en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que lo sanes. Sana este corazón, Señor, sana este corazón que te está buscando, Señor. Ayúdanos a crecer más y más, Señor. Hoy venimos a ti a pedirte sabiduría, sabiduría para la vida, sabiduría para saber cómo tratar a otras personas, cómo comportarme en mi trabajo, qué hacer en mi vida, Señor. A qué personas dejo entrar y sacar de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te las entrego, te lo entrego con toda bendición. Te pedimos que nos des sabiduría para ser esas mujeres sabias que edifican su casa, que se edifican a ustedes, a nosotras mismas, Señor, que se llenan de ti, Señor, y que están completamente dominadas por el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres llenas de amor, llenas de esperanza, de compasión, de gozo, Señor, que nada ni nadie nunca nos quite este gozo que nosotros tenemos, Señor. Que nadie nos quite ese querer y poder en nuestros corazones de estar aquí buscando tu palabra y aprendiendo de ti, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por darnos estos mensajes, gracias por darnos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te venimos acá a pedir de que esta palabra la guardes en lo más profundo de nuestros corazones y que nada ni nadie nos lo pueda quitar, Señor. Que nada nos pueda quitar esa palabra y ni esa sabiduría que aprendimos el día de hoy. Te pido por la Gaby, te pido por Vale, te pido por sus familias, te pido por sus trabajos, te pido por sus casas, por las etapas de vida en las que están, Señor. Te pido que las bendigas, que las ayudes a crecer más y más en ti, que las ayudes a crecer en el lado laboral, que las ayudes a ser esas mujeres llenas de luz y un ejemplo a donde quieran que vayan, Señor. Te entrego sus semanas para que sean de bendición, para que puedan llevar esta palabra con ellas y poder activar y esta palabra y actuar conforme a esta palabra en sus vidas, Señor. Te pido por todas aquellas que no pudieron reunirse el día de hoy. Te pido que bendigas a sus familias, bendice sus vidas. Te las entrego, Señor, y te pido que esta palabra también sea de bendición para sus vidas. Y te pedimos, Señor, que nos reveles qué tenemos que cambiar en nuestras vidas para ser más como tú, Señor. Ayúdanos a ser esas mejores versiones de nosotras mismas que buscan solo ser mejores personas, unas mujeres sabias y con un corazón lleno de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde?